Bienvenidas a todas y todos a este segundo directo del Bullying en Acción, concretamente para hablar sobre reconociendo a mi hijo por las redes. Así que familias, hoy os invito que muy fuertemente cualquier duda que tengáis alrededor de una cosa que postea mi hijo a través de las redes, si es eso acoso o ciberacoso, o cuando pasan ciertas cosas mediante los grupos de WhatsApp, o cualquier otra cuestión que tengas, que sea sobre todo alrededor de tu hijo y lo que le puede estar pasando cuando utiliza su teléfono y tiene que comunicarse con otra persona, o bien como hacer este intento, ¿no?, de buscar esos amigos o de hecho quedar con ellos, si eso realmente puede ser ciberacoso, que es el acoso por las redes. Porque hoy, en el reconocer a mi hijo, que de hecho lo puse adrede entre paréntesis con el es súper necesario que nos pongamos a recordar primeramente cómo éramos nosotras y nosotros de niños. No para decir, ostras, que a mí me faltó esto, o quizás me hubiera gustado que estuviera en mi lugar, ¿no?, mi mamá, mi papá más constantemente, o que me preguntase más cómo me sentía, que me ofreciese esa ayuda. No se trata de fijarnos en lo que nos ha faltado, sino más bien en empatizar que nosotras y nosotros también nos hemos podido sentir niñas o niños, y a día de hoy todo eso nos ha ayudado, ¿no?, a dar un cambio hacia la persona adulta que somos, y que por eso es importante el reconocer que nuestra hija o hijo, también en la etapa que estés, tanto si es una niña o niño como si es un adolescente, todo eso que está viviendo ahora mismo en este preciso instante, a día de hoy, le va a ayudar de manera positiva o haciendo cambios, ¿no?, planteándose de si realmente quiere que sea así toda su vida. Por ejemplo, vamos a poner un caso muy particular de una familia, como en el caso de una familia con la que estuve trabajando, que su hijo en particular se siente agredido, ¿no?, que le agreden. Y ya no simplemente eso, sino que las personas desde fuera le tratan como si fuera una persona agresora. Y esto lo vuelvo a explicar, disculpad. Su hijo en particular es una persona que es agredida, es decir, le acosan. Y eso constantemente en su día a día en clase. Y también vemos que eso se puede extender a través de las pantallas, porque el acoso cuando termina el colegio continúa mediante el teléfono. Por lo tanto, la sensación que tienen de ansiedad, esto nunca se para, no voy a poder sostener todo esto, continúa y parece que nunca tenga fin. ¿Y qué pasa además desde la perspectiva de las otras personas que le acompañan día tras día? Pues que es importante ponerse en su piel también para ver por qué le están juzgando y le hacen creerse de que es él quien está agrediendo a otras personas, porque desde su lugar intenta como compartir, entender, buscar esa forma de ver cómo puede ser él mismo para estar con otras personas, socializar, tener amigos de toda la vida. De manera que esto que tiene que ver con el reconocer a mi hija o hijo, lo hablo con el caso que lo explicaba de una familia, de la familia que estaba acompañando. Pues en este caso su adolescente, que tiene 12 años recientemente, con un hermano mayor, estaba sintiendo que le estaban desplazando obviamente su grupo de amistades, como también sintió que también era una persona pues mala, porque le metían constantemente esa etiqueta de que él es el causante de las otras cosas malas, horribles o que desgraciadamente le pasan a otras personas sin que tenga que ver directamente con él. ¿Y qué pasaba? Que todo eso, desde su lugar, que en ese punto pues se sentía inseguro, con la duda, con ese miedo, más bien dicho, de no saber quién es realmente, debido a que estaba más con su oreja, con su foco de atención, abriéndolo a lo que decían estos comentarios negativos, con toda esa gente que constantemente le hacían acoso escolar, como también os explicaba que lo hacían a través de las pantallas, acoso escolar y ciberacoso, por lo que vemos que eso no se terminaba. Y como en este caso, la familia, ¿qué tuvo que hacer para reconocer que su hijo, en este caso, podía ser una posible persona víctima, ¿no?, que está padeciendo en primera persona esto del acoso a través de las redes? En primer lugar, empatizar,
con la sensación, con la emoción, con lo que estaba viviendo a diario, ¿no? Si nuestra hija o hijo desde que entra en casa, abre la puerta, se empieza a comunicar diferente, empieza a cambiar sus gestos, sus formas de hacer su rutina, ¿no? Desde el momento que abre la puerta hasta que decide merendar, comer, cualquier cosa, lo que suele hacer, y sobre todo que involucre la relación con la mamá, el papá o la persona que esté en su tutela. ¿Por qué os digo eso? Porque en primer lugar lo que hay que fijarnos desde los ojos hasta cómo nos responde es en ver qué actitudes, qué formas han cambiado a razón de lo que os estaba compartiendo anteriormente, que es que en este caso particular de este niño que acompañé y a su familia concretamente, se sentía que era una persona que le agredían, que era una víctima, y además eso no pasaba en la escuela a diario, sino que también le pasaba a través de las redes. Y había la doble perspectiva, por eso lo utilizo como juego, porque es un caso, vamos, rompedor, que puede pasar en algunas ocasiones. Las personas víctimas también se pueden convertir en agresoras y viceversa. Por lo tanto, ¿qué es importante entender de aquí? Que la familia, en primer lugar, tiene que estar en una posición de ofrecer, ¿no? De escuchar, de estar, saber estar, siempre digo, y estar con todos los sentidos presentes. No significa que llegamos a casa y lo primero que hacemos, conectamos, es el televisor, una pantalla, o esquivamos que nuestra hija o hijo tenga esa conversación incómoda que quizás pues le provoque llorar o se cabree. No, o sea, necesariamente tenemos que estar observando y detectando ese trasfondo entre lo que quizás quiere mostrarnos en el plano de su cuerpo, su cara, su rostro, su lenguaje corporal, que allá hay mucha información de lo que realmente internamente piensa, siente, y es como que su cuerpo a veces quiere ocultar, pero que si vamos rascando, indagando y un poco viendo la comparativa de cómo estaba antes, y también aprovechamos que en esa ocasión, si vemos que puede ser un posible caso de acoso o de ciberacoso en este momento en particular, pues que le preguntemos a su tutor o tutora o a alguna persona cercana, ¿no? Ya sea una persona conocida o alguna personita que le empiece a caer mejor. Puede ser una amistad o alguien que esté recientemente conociendo. Escucha, ¿tú te has dado cuenta si siempre va así, desganado, que va muy pesado, le molesta la mochila o ya directamente no mira los ojos de nadie? Porque puede ser de diferentes formas, y hoy aquí no vengo a deciros que las personas que agreden o que pasan por situaciones de acoso como de ciberacoso tengan un perfil en concreto, ¿no? Y aquí es por eso que os decía al principio de este directo que muy amablemente, familia, si tenéis cualquier duda alrededor de ostras, mira, yo me he dado cuenta que eso le puede estar pasando a mi sobrino y no sé si realmente puede ser acoso por las redes, pues aquí es un momento para dejar ese mensaje, como también si os surge más tarde lo tendréis el vídeo en el canal de YouTube de Olga Vampel, donde podéis dejarlo también y os resolveré vuestra duda, muy encantada. Así pues, como decíamos, es importante prestar atención a las señales corporales, a ver qué le está pasando, qué nos está intentando decir nuestro hijo, ya no hablando, porque algunas veces se tiende a mentir, por el miedo, por el sentir que en casa nos van a juzgar, nos van a meter, ¿no?, esa casilla de ostras, a mi hijo ya le pasa eso, ya puede ser que sea más conflictivo. Si le llaman malo, me entero que es el malo, pues no, algo va mal. Es lo que directamente pensamos todas y todos. Y no nos alertemos tan de inmediato, sino que sea una prealerta, una forma de decir, oye, ¿desde cuándo te está pasando esto? ¿A alguien más le están llamando de esta forma? No le juzguemos, porque duelen mucho las palabras cuando las utilizamos inconscientemente sin saber si eso puede estarle pues ofendiendo, como os decía. ¿Y cómo podemos empezar a dar otro paso importante? Pues aparte de observar, de estar, de ofrecer ese espacio, de no forzar a que vuestra hija o hijo hable en los momentos que se sienta pues más incómodo, porque también cualquier persona puede venir en un momento pues más delicado, que le ha venido mal el día, que quizás ha suspendido o está muy emocionado. Entonces hay que respetar tanto los espacios de proceso, que le llamo yo, de cierre del día, como también que puede estar con un calentón muy grande a nivel emocional, el volcán a nivel de la ira, y allí es cuando no nos tenemos que aproximar tanto a que nuestra hija o hijo nos tenga que conversar forzosamente qué le puede estar pasando.
Y esto, familias, para poneros en contexto, alrededor del tema que veníamos hablando, ¿no? De reconociendo a mi hijo por las redes. ¿Y por qué nos va a ayudar a hacer toda esta previa? Diréis ahora, ostras, Olga, es que nos estás hablando más de en casa, ¿no? De qué podemos hacer, que si observamos su cuerpo, observamos cómo se siente, que algunas personas que ya formaron parte del reto, pues esto lo fuimos viendo y que os adelanto que para quienes estén interesadas haremos próximas ocasiones o ediciones. Y aquí pues es súper necesario que vosotras como familias tengáis siempre ese papel activo de tener esa curiosidad ante lo que hacen y cómo se sienten también en las redes. Y ya trayéndolo en la práctica en vuestro día a día sin la presencia de una pantalla os puede aproximar más a ver cómo reaccionan cuando están utilizando la pantalla, o si lo dejan más de lado, o si también tienden a utilizar pues, más excusas o formas como más curiosas, vamos a dejarlo así, y que antes no solían estar de este lugar, como también puede ser que se encuentren que necesitan encerrarse más y no quieren tener que explicar todo lo que les puede estar pasando, ya sea porque pueden estar pasando un caso de ciberacoso o bien de acoso escolar, que es lo que se da previamente, y algunas veces cuando eso pasa por las pantallas es porque inicialmente ya hay esas personas conocidas que le acosan, que le molestan, que se meten con ellos o él en particular, y eso continúa, como decíamos, ¿no? Es el acoso siguiendo la puerta, ¿no? Corredera, ¿no? Continuamos por acá y es que salimos en la calle y ya se terminó. No, es el después de la escuela, incluso durante la escuela y antes de empezar su día a día. Por lo tanto, esto es importantísimo para que pongáis en valor el que hay que conectar más con ellos, hay que sentir verdaderamente que aquello que sienten con rabia, aquello que sienten muy molestoso, o el por qué algunas veces nos dicen, es que yo no quiero ver ni a esta persona, o le tengo tanta rabia, tanta de esto, no sé qué. Vale, pues vamos a ver por qué está pasando esto. Siempre son estos chicos, siempre son estas chicas, estas personas, o estas personas también pueden molestar a otras, y no hace falta que vayamos hostigándole cuando viene en ese preciso momento, como bien os decía, sino que podemos acudir directamente a su tutor, su responsable en el centro o alguna persona que podamos ver que habitualmente también en clase lo ve o puede detectar algo, como por ejemplo os animaría que justo en la hora de recogerlos o antes de hacer alguna actividad, de entrar a la escuela en su rutina, veáis cómo se siente, cómo se muestra con ese chico o bien con otras personas. Y vosotras y vosotros saquéis conclusiones, porque aquí siempre es lo que digo. Las etiquetas pueden ser que nos ayudan mucho para ubicar realmente qué puede estar pasándole a nuestra hija o hijo, porque al fin y al cabo es como nuestros nombres, ¿no? Yo aquí me han llamado Olga y eso ayuda a que otras personas sepáis cómo decirme pues, a vuestra hija o hijo si le pasa algo, si le molesta, si le pica, si le agreden, ¿no? O si le hacen sentir que es menos. El ponerlo, contextualizarlo, también nos ayuda a que eso exista. Y no tenemos que acogerlo como algo que sea dañino para ellos, sino que hay que bajarlo a la realidad, decir, eso es algo que tú no tienes por qué tolerar, va en contra de tus propios derechos, y igual que a ti no te gustaría que te falten ese respeto, pues tampoco no hace falta que tomes ese plano, que tomes acción mediante golpe, mediante la falta de respeto, sino que vamos a buscar soluciones conjuntamente en casa. Ese sería el paso final, ¿no? De unir las fuerzas a nivel de tu hija o hijo y también la familia y si es necesario también el centro. Lo que es sin depender de que ellas o ellos vayan a resolver ese conflicto, porque lo más probable es que tu hija o hijo, sobre todo a través de las pantallas, como buscan asilo, buscan una forma de estar por sí mismos, aprender o hacer otras cosas, se pueden ir encontrando diferentes situaciones que por eso es importante conocer qué es lo que están haciendo, qué es lo que les apasiona, cómo son. En el reto lo hablábamos como la identidad digital, para que de esta forma nos sea más fácil acercarnos a ellos desde lo que se hablaba ya desde el inicio, desde el conectar, desde el sentir cuando algo le molesta, cuando dice que ese chico es un cansino, que no para, que tales cosas le ofenden o que le están haciendo todas estas series de violencias, desde borrarle de grupos hasta no parar de crearle cuentas falsas y hacerle quedar mal ante sus amistades, que algunas veces pasa, o que
otras personas se pongan en su contra, que algunas veces también puede ser otra forma. Por lo tanto, como puede ya pasar diferentes casos del ciberacoso, ¿no? Puede estar viviendo diferentes realidades, qué mejor que nombrarlas, no rechazarle esa ayuda, como bien os decía, desde esa empatía, desde ese no juicio hacia nuestra hija o hijo, como también si es necesario comentando, preguntando a alguien adulto referente del centro, ya sea una escuela, instituto, universidad, para sacar más información y verificar que todas estas cosas verdaderamente estén pasando. Y ya, por último, recordándoos de que de eso se puede salir, que obviamente es una realidad, que es hostigante, que es molesta, incluso provoca mucha ansiedad a los propios niños, a nuestras hijas o hijos que lo viven diariamente e incluso a las familias, porque no se sabe cómo gestionar, ¿no? O decimos, ostras, ¿cómo podremos cortar esto si tiene muchas vías de propagación, ¿no? Que suelen decirlo. Un día pasa por WhatsApp, otro día pasa por TikTok, otro día le comentan desde otra red social. Pues básicamente ayudándole a que el objetivo final sea que independientemente de que puedan haber esos spams, que le llamo yo, hacia tu identidad, ese maltrato verbal, psicológico o incluso físico que te intenten hacer, que a ti no te afecte, que a ti no te haga dudar de quién eres realmente, porque lo principal aquí no es desmoronarse cuando una persona quiere hacerte creer que tú eres todo esto que se imagina o lo que otras personas opinan de ti, porque eso pueden ser diferentes inseguridades, diferentes miedos o hasta los propios miedos que tiene la otra persona y que trata de utilizarlo como una manipulación, por ejemplo, o como una vía de escapatoria para continuar siendo la líder o el líder de ese grupo y que de esta forma pues no le quites el puesto, que tu hija o hijo no quite ese puesto. De manera que sí hay muchas formas posibles, ya tenéis herramientas a través de las cuales podéis empezar a dar esos cambios y en resumen os quería motivar muy fuertemente a que todo eso lo llevéis a cabo siempre desde el juego, desde acercaros a ellas y a ellos en los momentos de paz, en los momentos de más calma, para que no sea algo forzado ni pesado de comunicar, porque pueden incomodar todas estas realidades, sobre todo si lo llevan arrastrando tiempo y no es algo que apetezca hablar de ello. También os lo comparto porque yo personalmente pasé por todo eso y a razón de eso es mi motivo de ser, de trasladaros ese mensaje mediante el método Si Puedo, para ayudaros a que vosotras familias detectéis previamente si puede ser que vuestra hija o hijo sienta esta inseguridad o ya esta inseguridad coge más forma, más peso y termina siendo un acoso a través de la escuela, como también puede ser acoso por las redes. Y que, como vemos perfectamente, aquí no se trata de invalidar, etiquetar a nuestras hijas o hijos, sino se trata de acompañar, sostenerles la emoción para que aprendan a no sentirse menos ni tampoco a ocultar aquello que están viviendo, porque si no hablamos de ello, eso no existe. Y también como mamis y papis, ponernos en su realidad, en sus gafas, desde su perspectiva, desde todos los sentidos, para que no sientan que están viviendo esto desde la soledad, que ya disponen de personitas que les podemos acompañar, les podemos preguntar, de hecho, qué les gustaría pues hacer o quiénes les gustaría tener de sus amistades, para que en definitiva pues no sientan que siempre van a vivir en ese círculo del bullying constante y sí se puede saltar a una vida sin que te molesten, sin que te agredan, sin que tengas ese constante miedo y duda e indecisión sobre quién eres tú. Así que muchas gracias, familias, por haber estado hoy presentes. Os recuerdo que en relación con el reto os voy a colgar una exclusiva. Así pues, las familias que estáis recientemente, que os habéis conectado, podréis acceder ya, de hecho, esta noche en horario español, en unos breves instantes, ¿vale? Y veréis la masterclass gratuita que os voy a ofrecer a todas y todos para que tengáis estas herramientas alrededor de cómo podéis ser esta familia mediadora que le he anomenado, para que sepáis acompañar todo esto que hablábamos hoy,
desde la escucha a vuestras hijas o hijos, desde el comprender y sentir que es todo lo que están viviendo alrededor de las redes sociales, hasta pasar a un plano más de acción, que ya concretamente lo hablamos para que en vuestro día a día sepáis que es importante tanto la comunicación como llegar a un punto de colaboración con ellas y ellos y pasar al siguiente nivel, que sería el ver cómo podemos plantarle la cara al acoso escolar, no de forma conflictiva, sino de forma resolutiva y amigable con nosotras mismas y mismos. Así pues, gracias a todas y todos que habéis estado por aquí. Os veré la semana que viene en un siguiente directo. Ya os notificaré de novedades, de fecha y todo, como también la temática. Y de nuevo agradeceros por vuestro apoyo, por ir comentando que os interesa, obviamente. Y animaros también, por último, a quienes os habéis conectado recientemente a que veáis esta masterclass, que es totalmente gratis, que la tendréis en el canal de YouTube, donde también tendréis ubicadas todos estos directos alrededor del bullying en acción, de esta perspectiva novedosa y que cuenta mucho, bebe mucho de vuestra experiencia, de vuestras dudas, de vuestras necesidades, para que así vayamos transformando la forma de ver, comprender y poder acompañar a nuestras hijas o hijos. Gracias a todas y todos. Hasta una próxima la semana que viene. ¡Chao!